en este canal de YouTube. Te invito, por favor, como puedes ver en pantalla, a que me sigas en cualquier red social con el nombre Miguel Montoro Ministerio y la imagen de perfil que ves en la parte superior. Además de que es muy importante, no olvides la dirección de mi página porque es ahí donde yo estoy compartiendo constantemente material cristiano completamente gratuito y que puedes ver, la dirección electrónica es mministerio.webnot.mx. Muy bienvenido. Este es el primer video que nos permitirá acercarnos al contenido de uno de los libros que tu servidor ha escrito. Como puedes ver en pantalla, ese libro se titula Técnicas didácticas en la educación cristiana. Y este es un libro que se concentra en estudiar completamente el proceso de enseñanza-aprendizaje en el contexto cristiano. Vuelvo a reiterar la invitación a que puedas ingresar a mi página porque ahí tú puedes encontrar el texto Técnicas didácticas en la educación cristiana totalmente gratuito. Puedes leerlo, puedes descargarlo y a través de este espacio donde estás viendo este video, puedes dejarme cualquier comentario, pregunta o incluso puedes darme un número telefónico para que yo me ponga en contacto contigo y a través del servicio de mensajería instantánea de WhatsApp poder enviarte más materiales o incluso interactuar y aclarar dudas que puedas tener con respecto a la educación cristiana. Este es el primer video que es la forma en la cual a través de este recurso multimedia te comparto el contenido de mi libro Técnicas didácticas en la educación cristiana. En el video de hoy veremos lo que vendría a ser el contenido de la introducción del libro. Y como tú puedes ver en la pantalla, la introducción del libro se llama La misión de la enseñanza cristiana. En este video vamos a aprender cuál es el propósito de la educación cristiana. ¿Para qué existe la educación cristiana? Comencemos haciendo un poco de reflexión. En pantalla yo te planteo una pregunta. ¿Qué es educación? Si yo te preguntara qué es educación, ¿qué responderías? Te aseguro que todos más tarde o más temprano llegaríamos al concepto de la educación como un medio por el cual transmitimos información, algo que no está nada alejado de la realidad. Pero en el contexto cristiano, la educación es algo mucho más profundo que eso. En el libro Técnicas didácticas en la educación cristiana te comparto lo siguiente. Según la enciclopedia virtual Wikipedia, la educación es el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos. En este contexto, cualquier experiencia que tenga un efecto formativo en alguien, podríamos llamarle una experiencia educativa. Así que partimos de la definición secular y normal. ¿Qué es educación? Es el proceso de transmitir información con el propósito de formar a una persona. Pero vamos hacia lo que dice la Biblia para que nos demos cuenta que la educación cristiana es muy diferente. ¿Cuál es el propósito de la educación cristiana? ¿Para qué existen los ministerios que atienden a niños parvularios, a niños de nivel primario, secundario, aún incluso jóvenes y adultos? ¿Cuál es ese propósito? Para poder obtener ese propósito, quisiera que le diéramos una mirada a este pasaje que tú puedes encontrar en pantalla en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Este pasaje dice lo siguiente: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Y después el versículo 8 que puedes consultarlo, dice que Dios desea que no estemos ociosos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así que partamos de una base fundamental. Dios desea educarnos. Es el anhelo de Dios transmitirnos información que nos forme. Y esa información, como te puedes dar cuenta, está centrada en la persona de Cristo.
¿Por qué en la persona de Cristo? ¿Por qué la educación cristiana tiene como eje fundamental el estudiar a Cristo? Bien, esto lo vamos aclarando en en la siguiente pantalla. Recuerda, estamos tratando de encontrar cuál es la misión de la educación cristiana. Y en esta nueva pantalla yo te comparto otra cita de la Biblia que es Juan 14:9. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? Así que, apreciables hermanos, la Biblia es clara. Nosotros tenemos a un Dios que desea educarnos. Dios desea que recibamos conocimiento que nos forme, conocimiento que debe de ser alrededor de la persona de Cristo. ¿Por qué? Porque según Juan 14:9, el acercarnos a Cristo significa acercarnos a Dios. Cristo es, dice el libro de Hebreos, la imagen misma de la substancia del Padre, lo que significa que al conocer a Cristo, conocemos a Dios y Dios desea revelarnos el conocimiento de su persona a través de Cristo. Hasta aquí, la educación cristiana parece no muy diferente de la educación secular. En ambos casos se busca proporcionar información que forme. En la educación secular, conocimiento sobre las ciencias humanas. En la educación cristiana, conocimiento sobre la persona de Dios. Pero ahora vayamos a eso, algo bueno que dice nuestra pantalla, que podemos encontrar al estudiar la persona de Dios a través de Cristo. Porque en ese algo bueno encontramos cuál es la misión de la educación cristiana y que la vuelve totalmente diferente a la educación secular. Sigamos entonces, pues, avanzando en lo que estamos estudiando. Veamos lo que pasa con la iglesia cristiana. Si observas, dice Hechos 2:42, cita que estás viendo en la pantalla, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Así que nos queda claro que el génesis de la iglesia cristiana estaba fundamentado sobre la enseñanza que daban los apóstoles. Así que definitivamente la enseñanza en el mundo cristiano es vital y es muy importante. Comparemos esta cita con la que aparece del lado derecho de tu pantalla, donde vemos el título que dice Apóstoles y Profetas. Efesios capítulo 2, versículo 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, la iglesia de Cristo estaba fundada sobre la enseñanza de los apóstoles y en ese tiempo fundacional que nosotros encontramos en el libro de Hechos de los Apóstoles, Dios utilizó a dos personas, apóstoles y profetas, que podían revelar el conocimiento de Dios cuando éste todavía no estaba por escrito, como ya sucede el día de hoy. Así que nos estamos acercando a poder entender cuál es el propósito de la educación cristiana, pero antes de ello quisiera yo hacerte dos observaciones que son muy importantes antes de que tú te sumerjas en el ejercicio de volverte maestro para la gloria de Dios. Y la primera cosa tiene que ver con lo que ves en pantalla. Observa la cita de la Biblia que va a aparecer en el cuadro rojo. Si quiero enseñar, Hechos 1:1, en el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. La Biblia dice que no hay enseñador como Dios, semejante a Él. Muy bien, entonces nosotros tenemos que enseñar como enseña Dios. Y al ver cómo enseñaba Cristo, podemos darnos cuenta cómo enseña Dios. El maestro de maestros es Jesucristo. Pues bien, antes de que tú te sumerjas en la experiencia de ser un maestro en las manos de Dios para ayudar a formar a tus hermanos de tu congregación local, ¿sabes? Toma en cuenta cómo era la forma en que Jesucristo ponía en práctica y vivía lo que enseñaba. ¿Lo observas en el pasaje? Las cosas que Jesús comenzó a hacer
y a enseñar. Jesucristo no enseñaba y luego hacía, primero hacía y luego enseñaba. Si nuestro material de estudio es la Biblia, porque la educación cristiana, como dice el título de nuestra pantalla, está basada en la Biblia, si tú vas a ser un enseñador de la Biblia, por favor no olvides esto. La Biblia es un libro que fue creado para vivirse, luego para aprenderse. Tú no puedes llegar a ser un buen maestro de la palabra de Dios si solamente enseñas lo que dice la Biblia, pero no vives lo que dice la Biblia. Los maestros cristianos que transforman a aquellos que Dios les ha entregado como alumnos son personas que tienen la peculiaridad de que primero ellos viven la voluntad de Dios para después enseñarla. Ya con esta información pasamos a un segundo punto tomado de una última cita de la Biblia que te quiero compartir para poder llegar a entender cuál es la verdadera misión de la enseñanza cristiana. Y ese versículo que te quiero compartir aparece en pantalla. Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Al estudiar a Cristo, estudiamos a Dios. Al estudiar a Dios, segunda cosa que debes tener en tu mente, llegamos a comprender cuál es la voluntad de Dios. Y esa debe ser tu aspiración como maestro, que tus alumnos, a través de todos los recursos que tú uses, lleguen a conocer la voluntad de Dios para sus vidas. ¿Y para qué? Para que puedan obtener ese algo bueno de lo que hablábamos hace unos minutos. ¿Y cuál es ese algo bueno? Es una palabra con la cual te damos a entender cuál es la misión de la enseñanza cristiana y que la diferencia de la enseñanza secular. Esa palabra es la palabra transformación. El propósito fundamental de la enseñanza cristiana es transformar, no solo informar o transmitir conocimiento. En la educación secular, el maestro llega al salón de clases, lanza el conocimiento y si los estudiantes lo entendieron y lo razonaron, bien. Y si no, el maestro termina su clase y continúa avanzando en su programa educativo y no le interesa si al final del curso de sus 30 alumnos solamente 5 terminaron. En la educación cristiana esto no es así, porque nuestro propósito no es transmitir conocimiento, es transformar a nuestros estudiantes. No, tu meta como maestro no tiene que ser que memoricen toda la Biblia. Muy bien, si la memorización de la Biblia va a servir para que sus vidas se transformen y sean personas santas, que la memoricen, pero tu prioridad es que su vida esté transformada. Si tú como maestro de Biblia no estás transformando a tus alumnos, tu labor de enseñanza está fracasando. Si como pastor o anciano de una iglesia pasan los años y las personas que están a tu cargo siguen teniendo las mismas ideas y son incapaces de crecer como personas, estás fracasando en tu ejercicio de enseñanza como líder de una iglesia. Si tú eres maestro de niños pequeños, medianos, grandes, y no se está observando que la vida de tus niños o jóvenes cambie, estás fracasando en tu labor de enseñanza. Si eres padre, madre, si estás al frente de un hogar y en ese hogar cristiano, los miembros de ese hogar no son personas que estén transformándose y cambiando, siendo cada vez más un reflejo del propio Cristo, nuestra labor de enseñanza en el hogar está fracasando. Ese es el propósito del primer capítulo del libro Técnicas Didácticas en la Educación Cristiana, que reflexionemos juntos en cuál es la principal misión de la educación cristiana y concentrarnos en ello. Y esa debe ser la búsqueda que debe llevarnos a aplicar cualquier técnica, cualquier recurso didáctico, cualquier juego organizado, cualquier ayuda visual, todo concentrado en lograr un propósito, que nuestros estudiantes verdaderamente
se transformen. Ese debe ser el reto para ti como maestro. Quisiera recordarte que en el libro Técnicas didácticas en la educación cristiana vas a encontrar mucha más información que puede enriquecer lo que estás viendo en este video. Muchas gracias por capacitarte conmigo. Te invito a que te suscribas a este canal y no olvides activar la campana de notificaciones para que sepas cuando hay nuevo material disponible para ti. Muchas gracias. Yo soy Miguel Montoro. Esta es la exposición del libro Técnicas didácticas en la educación cristiana y que representa un curso ideal